Bueno, listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a un webinar más de la compañía ZC Mayoristas. El día de hoy, pues tenemos el gusto y el honor de compartir este webinar con Luis Ortega, que es el representante de Ubiquiti para Latinoamérica, como manager. Él nos va a hacer la exposición acerca de la marca y ventajas competitivas y los atributos principales que tiene esta línea de negocio, esta vertical de negocio. Luis, buenos días. Buenos días, Ronald. ¿Cómo le va? Bien, gracias, Luis. Gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todos los asistentes que nos acompañan. Nos están dedicando un ratico de la mañana para poder revisar un poco acerca de las soluciones tecnológicas que tenemos en Ubiquiti. Especialmente esta presentación es orientada a radioenlaces. Entonces, bueno, si gustas, explicas un poco la mecánica para que todos estén informados. Por supuesto, por supuesto. La mecánica para el día de hoy, como se hace en todos los webinars, la primera presentación, obviamente, de los productos, de la línea de productos, obviamente casos de éxito, y los últimos 10 minutos, pues vamos a tener lo que son preguntas en la zona de chat para que puedan despejar todas las dudas que tengan acerca de esta línea o vertical del negocio, ¿ok? Listo. Perfecto. Entonces, vamos empezando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Adelante. Bueno, comentarles igual de que el seminario o la presentación como tal va a ser compartida. Igual Ronald ahí está grabando la presentación para que luego posteriormente la puedan revisar el video si es que hay alguna consulta, ¿no? Esta presentación está enfocada en una parte un poco más de diseño, un poco más técnica, podríamos decir. No es muy comercial, pero la idea justamente es mejorar los enlaces inalámbricamente, o sea, tener algunas mejores prácticas en la parte de comunicación. Entonces, vamos a hablar desde qué es un radioenlace, selecciones de frecuencia, cómo esto afecta, validación de la línea de vista. Quiero explicar algunos detalles técnicos ahí. Bueno, luego vamos a hablar de la selección correcta de los radios. Esto es una parte donde es un poco confusa para muchos usuarios, en el sentido de que muchas veces cuando vemos las hojas técnicas de los productos se parecen bastante, pero hay ciertos detalles que no están a veces impresos o no son tan tácitos de poder identificarlos, que marcan la diferencia entre el desempeño bastante alto de los radios. Vamos a hablar de anchos de canal, vamos a hablar un poco de potencias, niveles de señal de recepción, vamos a hablar un poco acerca de las funciones avanzadas que tenemos en AirMax AC, o en la familia AirMax en general, como AirTime o el TDMA, bueno, y algunos detalles de antenas, cómo escoger un modelo en particular, y bueno, y quiero al final terminar con lo que es equipos de comunicación para torre, que son los EdgePoint directamente. Perfecto, esta presentación debe tomarnos unos 55 minutos, así que vamos a ir avanzando y pues, si ustedes tienen preguntas, las van formulando sin ningún problema. Perfecto, primero, ¿qué podemos transmitir con un radioenlace? Efectivamente, el concepto de radioenlace nos permite a nosotros establecer una comunicación LAN to LAN 100% transparente. Efectivamente, en el mercado ustedes van a encontrar dos arquitecturas para trabajar radioenlaces. Uno son los que son 811 con WDS y otros son los equipos que son de arquitectura bridge nativa. ¿Qué significa esta diferencia? ¿No? Que es el primer punto donde hay una diferencia grande de costos y de tecnología. La mayoría de radios que se usan hoy en día son 811. El motivo es costo-beneficio. Radios que incorporan chipset Wi-Fi sobrescritos con códigos propietarios. En el caso de AirMax hay un código propietario para mejorar el desempeño, sobre todo en arquitecturas punto-multipunto. Pero los radios que son de chipset 811 tienen un pequeño inconveniente donde no indexan completamente las direcciones MAC detrás de la estación. En español, no dejan pasar el paquete completo con la MAC de origen. Entonces, eso genera un pequeño problemita cuando tenemos algunos sistemas un poco avanzados de gestión, VLANs, PPPoE, etcétera, pero el WDS se encarga justamente de asegurarse de que ese paquete llegue de manera transparente, metiendo la dirección MAC dentro de la trama principal de comunicación. Es una pequeña emulación que hace. Pero estos radios que son WDS tienen ciertas alcances, ciertas limitaciones y capacidades. Luego en el mercado en gama alta ustedes van a encontrar los que son bridge nativo. Los bridge nativo, como la familia iFiber dentro de Ubiquiti, permite poder hacer un enlace 100% transparente, indistintamente al tamaño del paquete, indistintamente al tipo de tráfico.
Siempre y cuando sea arquitectura IP, lo podemos transmitir sin ningún problema y no hay emulación. Al no haber una emulación, o sea, modificación justamente del paquete para poder transportarlo al 100% de su data, es más rápido por defecto a nivel de arquitectura de comunicación. Entonces, primero vamos hablando del radioenlace exactamente, ¿no? Recordemos que un radioenlace nos permite transmitir inalámbricamente la información de un lugar A un lugar B y obviamente es bidireccional, es ida y vuelta, eso hay que tenerlo en cuenta. La comunicación inalámbrica trabaja con un concepto de línea de vista. Línea de vista no es que ambos equipos se vean, sino es que hay un espacio en el cual tengamos, digamos, separación a nivel del aire para que la onda se pueda expandir y luego contraer. Esto le llamamos nosotros un tema de sumatoria de fases. Directamente es un trabajo realizado por las antenas y este espacio directamente que se necesita en el aire varía según la frecuencia y según la distancia. Muchas veces pensamos que varía según la antena, pero es un concepto errado. Siempre varía según la distancia y según la frecuencia. Ahora, a nivel de opciones de frecuencias, nosotros trabajamos diversos radios que van desde 900 MHz hasta 24 GHz. Obviamente, frecuencias más bajas, eso es como una regla, hay que tenerlo en cuenta, tienen mejor propagación en el aire. Mientras más baja la frecuencia, atravesar los obstáculos es de cierta manera un poco más sencillo. Eso digamos que es en la vida real. Pero las transmisiones se llenan de ruido. ¿Por qué? Mientras más baja sea una frecuencia, más rápido se puede acoplar con las interferencias del entorno. Recordemos que las frecuencias bajas se propagan más, entonces efectivamente los ruidos de las frecuencias bajas se propagan muchísimo más inclusive. Entonces, eso puede afectar en el desempeño. Por lo que no se desarrolla usualmente mucha capacidad en zonas, digamos, altamente, digamos, ya pobladas de radios, etcétera, ¿no? Las frecuencias muy altas, efectivamente, las más altas desarrollan alta capacidad, pero no mucha distancia. Obviamente es más inmunes al ruido, o bueno, hay menos ruido en 24 GHz en la realidad. Pero la distancia es un punto en contra. ¿Por qué? Porque una frecuencia más alta sufre, digamos, de una atenuación mayor, se debilita la señal más rápido. Efectivamente, en RF siempre van a encontrar de que cada vez que ganamos algo, perdemos otro, o cada vez que perdemos algo, ganamos otra cosa. Entonces, siempre hay un intercambio en la parte tecnológica. Eso siempre se va a dar frecuencias, potencias, etcétera. Entonces, cuando nosotros entramos a hablar de enlaces inalámbricos, siempre les llamamos el radio. Mucha gente usa el nombre de access point, lo cual técnicamente parcialmente es correcto, pero access point es un modo de operación del radio, es que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos nosotros de radioenlaces, los radios pueden tener tres funciones que pueden desarrollar en la red, que suele ser uno, estación base, dos, CPE o suscriptor, y tres, troncal o bajul. Entonces, ¿qué es una estación base? Un equipo que lidera un punto multipunto. El CPE es el último equipo inalámbrico de la red, llamamos equipo de última milla o equipo primario del cliente, el cual justamente se conecta el suscriptor. Y el backhaul es un radioenlace troncalizado, del cual dependen otras redes u otros servicios para poder operar directamente. Entonces, estos son unos nombres que comercialmente les asignamos a los equipos y no quiere decir que un modelo esté fabricado específicamente para una función, pero los modelos son recomendados para ciertas aplicaciones. Hay modelos recomendados para suscriptores, modelos recomendados para estaciones base y así como modelos recomendados para troncales. Esto lo vamos igual a explayar conforme vamos avanzando en la tecnología. A nivel de frecuencia, y acá comienza el primer punto del diseño de un enlace inalámbrico, es qué frecuencia vamos a trabajar. Hay muchas alternativas, como les dije. Usualmente trabajamos con frecuencias libres para no pagar costos. Y en frecuencias libres solamente está 2,4 y 5 GHz. Obviamente nos vamos por el tema de 5, 2,4 está usualmente muy saturado y tiene un pequeño problema de que largas distancias se llena de bastante ruido. Entonces, efectivamente, en algunos casos no es muy apropiado trabajar con 2,4. Ahora, si tengo, por ejemplo, un árbol frente mío y quisiese un enlace atravesándolo, corta distancia, entre los 500 metros, 2,4 sería una mucha mejor alternativa que 5, por el tema de que mientras más alta la frecuencia, no podemos atravesar obstáculos. Inclusive una pequeña vegetación como un árbol podría afectar bastante. Entonces, en esos casos recomendaríamos 2,4. Pero si tenemos línea de vista y de comunicaciones es importante para que pueda desarrollar alta capacidad, 5 GHz sería una alternativa muy interesante. En el caso de otras frecuencias, también se puede trabajar
Justamente ZTE ahí tiene el inventario de 11 GHz, 24 también están trabajando, 4 GHz, pero usualmente son productos un poco que más a pedido por el tema de que son regulados. Hay que solicitar permisos de comunicaciones para poder utilizarlos y obviamente eso tiene un costo de membresía anual, podríamos decir, en la utilización de dichas frecuencias. Entonces, a nivel de frecuencia, lo importante es trabajar en 5 punto, multipunto, una frecuencia muy apropiada, a rango de espectro muy amplio, es de 5,2 a 5,8, varía el país, en el caso de Ecuador, sé que igual el espectro es grande, es de 5,4 a 5,8, así que 400 MHz por lo menos a trabajar. Eh, Luego, efectivamente, una solución costo-beneficio para poder implementar. Ahora, desarrollar un punto a punto o desarrollar un punto multipunto tiene ciertas, digamos, pequeñas diferencias. El punto a punto es un enlace dedicado y el punto multipunto es un enlace compartido. ¿Qué significa un enlace compartido? Donde la capacidad inalámbrica de la estación base o el equipo que lidera, el equipo central, se va a compartir con todos los suscriptores. Usualmente el punto multipunto es muy apropiado para vender Internet porque no todos lo usan de manera constante. Lo uso, lo libero, lo uso, lo libero. Pero cuando tenemos aplicaciones que transmiten 24/7, como cámaras de seguridad, que también se pueden conectar en punto multipunto, hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento de megas para no saturar la capacidad compartida. No es que cuando tengo un punto multipunto, cada uno de los puntos repite pues su capacidad al 100%. Eso no ocurre. Efectivamente, lo que nosotros trabajamos es una asignación de capacidades compartidas. Ahora, sea punto a punto o sea punto multipunto, lo primero que se tiene que hacer en todo proyecto es validar la línea de vista. El concepto de línea de vista, cuando lo ponemos las palabras en español, nos hace simular de que los equipos se tienen que ver entre ellos. En realidad, la abreviación en inglés técnicamente es LOS, Line of Sight, que significa, traducir a español, línea de vista, pero es un concepto de un cálculo matemático para verificar justamente que tengamos o no tengamos una factibilidad RF entre los radios. Ustedes también van a encontrar muchos equipos que vienen a veces indicados con NLOS, o sea, delante del LOS hay una letra N, que la cual puede ser minúscula o puede ser mayúscula. Si es minúscula es NIA, cercano a la línea de vista, si es mayúscula es no línea de vista. Ahora, hay que recordar que muchos fabricantes en la parte RF juegan, bajo mi apreciación, con este concepto de la no línea de vista. Por ejemplo, solamente para que tenga una idea comercial, eh, no línea de vista para mí significaría poner una hoja de papel, pero yo sé que el enlace lo va a atravesar casi sin problemas. Entonces yo agarro y mi hoja técnica pongo no línea de vista. Entonces hay que tener en cuenta de que eso no es algo bueno. En realidad todos los equipos de 5 GHz, que es justamente la parte principal de comercialización, en adelante, o sea, sobre todo sobre 3 GHz hacia arriba, los equipos preferentemente tienen que tener línea de vista completa para que el enlace pueda desarrollar su capacidad. ¿Es importante la línea de vista en los radioenlaces? Sí. La línea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito en la transmisión de la onda y obviamente, pues, si la podemos transmitir y propagar correctamente, pues la vamos a poder recibir. Es imposible predecir el rendimiento del enlace si no la tenemos. Eso es muy importante porque hay usuarios que nos consultan, bueno, mi línea de vista es al 20%, ¿cuánta capacidad obtendré? No lo sé. Es muy relativo, puede funcionar mejor en algunos casos, funcionar peor en otros. Ahora, lo que sí a nivel de porcentaje te les podría decir es que una línea de vista con más de 40% de obstrucción es prácticamente casi inviable. Es un enlace que tendría muchísimos problemas y probablemente no se conecte. Entonces, ¿qué es la línea de vista? Es el espacio por donde se van a propagar las ondas de radiofrecuencia. De tener obstáculos, la señal puede ocurrir varios factores. Por eso es que es un poco difícil eh, estimar qué es lo que puede pasar. Lo mejor que nos podría pasar es que la señal se atenúese. ¿Qué es atenuar? Atenuar es el concepto en el cual la señal se debilita, simplemente pierde fuerza. Se, ¿Cómo técnicamente pierde fuerza? Pues salen muchas señales, digamos, de la antena, la cual en sumatoria de fases desarrollan energía, pero a través de la atenuación por obstáculos, algunas no llegan. Reflejarse justamente es cuando tenemos superficies que son refractivas, como el agua, por ejemplo, digamos fuentes de agua, lagunas principalmente. Bueno, río casi no, pero una laguna sí, pues el océano también, entre otros. Y refractarse
es que rebota la señal y cambia de dirección completamente. Entonces, al cambiar de dirección, efectivamente la señal podría ocasionar pues problemas bastante críticos. Reflejarse o refractarse en algunos casos genera cancelaciones de las comunicaciones. No vamos a entrar mucho en eso, pero es importante que tengamos la línea de vista si no queremos tener estos problemas en la vida real. Bueno, ¿de qué depende el tamaño de la zona de la línea de vista o el espacio? Depende directamente de la parte de frecuencia. Más bajas necesitan más espacio y distancias, mayores distancias también más espacio. Muchas veces hay técnicos que me dicen, yo me subí a la torre y de la torre puedo ver la otra torre. Requiero aclarar de que eso no significa línea de vista. Si ustedes ven la otra torre, no necesariamente puede haber línea de vista. Es posible, es verdad, es posible, pero no la garantiza. Eso es muy importante aclararlo, ya que la línea de vista se tiene que calcular matemáticamente a nivel de un enlace. Entonces, lo primero en planeación justamente es poder verificar que cuando establezcamos algunos puntos, efectivamente podamos ver que el espacio por donde la señal se va a comunicar esté despejada y aproximadamente según el margen que tengamos al terreno, podemos verificar de que no tenemos construcciones o no tenemos vegetación, ya que muchas de las herramientas, como la que nosotros tenemos, que vamos a presentar en un momento, Link, trabajan con, digamos, cartas topográficas en general. Entonces, va a ser muy importante verificar de que en el recorrido en enlace no tengamos edificios o construcciones en general o efectivamente la parte de vegetación. Entonces, el primer punto que siempre debemos trabajar es el concepto de validar la línea de vista, para lo cual nosotros vamos a utilizar un software de ayuda de simulación. En este software vamos a hacer un pequeño primer barrido, vamos a ver algunos detalles justamente que incorpora y lo que vamos a hacer es ubicar básicamente los puntos que queremos conectar y seleccionar la frecuencia para ver el comportamiento en el cual queremos trabajar. Podemos hacer enlaces bastante largos, podemos hacer enlaces bastante cortos, todo va a depender de la aplicación. Perfecto, vamos a mostrarlo un poco. Eso estaremos acá. Bueno, en este caso tengo un enlace que ya es, digamos, un punto a punto, pues relativamente largo. Eh, Vamos a ver si por acá creo que lo puedo refrescar a inicio. Por defecto es, ¿dónde está? A veces exportar. Bueno, vamos a abrir creo que por acá. Vamos a utilizar este mismo mapa, simplemente que vamos a cortar la distancia. Vamos a ponerlo acá. Listo. Vamos a hacer un zoom para ver algunos detalles justamente de la estructura. Nosotros cuando desarrollamos un enlace, bueno, obviamente podemos buscar las ubicaciones respectivas y podemos nosotros ubicar los equipos en los cuales vamos a trabajar. Entonces, el punto azul, el que tiene iluminador azul, es justamente la base. Tiene una herramienta para poder calcular la zona de cobertura proyectada. Evidentemente acá tenemos una obstrucción que la podemos visualizar ahí. Entonces, eso no nos permite a nosotros poder justamente desarrollar el enlace. Ahí lo podemos ver que hay una obstrucción bastante grande. Tenemos menos 200 metros en la línea de vista, así que estamos muy complicados de espacio de tolerancia que deberíamos tener. Entonces, tal vez buscando un punto un poco más elevado, podamos, digamos, implementar el enlace. Perfecto. Podemos reducir un poco más la distancia para de repente ver una aplicación, pero aún así seguimos viendo de que tenemos un problema de línea de vista y aparentemente está en el inicio. Acá podríamos también jugar con la altura de la torre. Obviamente una torre muy alta, más de 100 metros, nos daría la distancia. Si queremos sí o sí instalar en esa altura, ahí podemos ver justamente cuál es el impacto. Una torre de 54 metros, 44 metros, siempre que la línea esté verde, garantiza que tengamos línea de vista, ¿no? Ahora, cuando los ponemos a veces los equipos más a nivel de terreno, vamos a poder verificar, obviamente, pues ya estos pequeños detalles, como este en particular. Vamos a hacer un zoom, donde nos dice que tenemos una tolerancia de prácticamente 13.59 metros, o sea, 14 metros, ¿no? Eso quiere decir que en ese punto no deberíamos tener una construcción mayor a 10 metros en general para asegurarnos de que la línea de vista no esté comprometida directamente. Entonces, nosotros vamos a poder revisar en cualquier recorrido del enlace cuál es justamente la tolerancia. En la parte central del enlace, siempre el enlace es mucho más amplio. Ahora, nosotros podemos ir seleccionando las diversas frecuencias y el momento que cambiamos la frecuencia, el espacio de línea de vista va a cambiar.
Dependiendo del modelo, hay modelos que como son 24, una parte más compacta, 11 un poco más grande, 5, 4, 9, 3, por ejemplo, 2 GHz, y en lo que era la línea Air Max antigua teníamos inclusive 900, bueno, ese ya no está en esta nueva generación, pero también tendríamos diversos patrones de cobertura para poder trabajar. Por eso es que los patrones de cobertura se van rediseñando conforme vamos trabajando. Esta es una herramienta muy interesante para trabajar. Bueno, hay una parte de sobrecobertura proyectada, pero vamos a reducir la cobertura para una zona más focalizada, para que no demore mucho en procesar. Y efectivamente acá podemos verificar cuáles son los detalles del plano de cobertura directamente. Este sistema también te permite trabajar punto multipunto, agregando diversos nodos adicionales. Así que donde tenemos cobertura verde, es muy probable que tengamos línea de vista y obviamente la señal desde la estación base, ¿no? Faltan todavía definir algunos aspectos con respecto al tema de, bueno, inclinaciones de antena y otras cosas que vamos a ir retroalimentando directamente a la plataforma. Bueno, vamos a ir borrando estos últimos puntos. Vamos a dejar el primero como referencia, 4 kilómetros. Me parece una distancia bastante apropiada. Vamos a ponerle un punto exactamente verde para que tengamos la línea de vista perfecta. Listo, ahí podemos jugar. También podemos modificar la altura del suscriptor. Ahí lo pueden visualizar que en tiempo real se refresca en ambos lados al momento que trabajamos. Listo. Entonces, continuando un poco, lo primero es verificar que la línea de vista se dé en la frecuencia que queremos trabajar. Ahora, mucha gente me dirá, pero no hemos seleccionado el radio. Eso lo vamos a seleccionar en un momento. Lo primero es validar línea de vista y frecuencia en la que vamos a trabajar. Perfecto. Ahora vamos a seleccionar un producto, digamos, que quisiéramos trabajar en la parte de la solución. Ubiquiti como tal ofrece 3 familias o 3 categorías de productos para poder utilizar. Tenemos Air Max M, Air Max AC, en la parte de iFiber. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Usualmente nosotros cuando hablamos de diferencias técnicas siempre nos vamos a los megas. ¿Cuál desarrolla más megas? Lo cual es válido, pero los megas son un resultado de varios factores de los equipos. Primero, el primer punto que se tiene que analizar tiene que ser con el procesamiento de la data. El procesamiento es cuántos paquetes vamos a mover. Recuerden que si mueven paquetes muy pequeños, como voz sobre IP, telemetría, y son en grandes cantidades, eso es un tráfico muy pesado. No es muchos megas, pero sí es muy pesado de procesar por consumo de recursos de CPUs, etc. Entonces, hay una diferencia grande en paquetes por segundo entre las diferentes familias. 20.000, 50.000, 2 millones, hasta 2 millones, ¿no? Luego tenemos un factor que se llama eficiencia espectral, un tema muy importante. Tiene que ver técnicamente con la modulación. En cristiano, ¿qué significa esto? Que básicamente el equipo puede desarrollar mayor cantidad de megas por espacio espectral, o sea, por frecuencia. ¿Y cómo es eso posible? Haciendo la onda más compleja. Mientras más compleja sea la onda, en otras palabras, la modulación, podemos alcanzar mejores rendimientos. Y el tercer punto es la latencia. Tiempo de comunicación de los enlaces asociado al procesamiento y la transmisión inalámbrica. Evidentemente, la transmisión inalámbrica es muy difícil de acelerarlo porque eso igual se va a propagar por el aire y el tiempo que toma, pero podemos reducir los tiempos de procesamiento, recepción de la data, modificación de la data, fragmentación de la data, conversión de la data a ondas para que sea transmitida. Eso se puede hacer de manera mucho más rápida. Entonces ahí hay una diferencia también entre las diferentes categorías. Para este laboratorio vamos a simular simplemente usar un radio de Air Max AC como familia intermedia, no uno bajo, no uno alto. Hoy en día se recomienda que todas las implementaciones nuevas sean en AC por un tema de capacidad y expansión de tráfico a futuro, como lo podemos, digamos, también manejar en algunos entornos. Entonces, ¿por qué los paquetes por segundo son importantes? Algo que también muchos usuarios me consultan directamente. El procesamiento de paquetes permite justamente tener una mayor flexibilidad de aplicaciones en general. Por ejemplo, en el caso que trabajes con Air Max M y quieras poner muchas cámaras de seguridad, hay clientes que me decían, pero ¿por qué a veces Air Max M se satura en un punto multipunto? Porque si tienes mucha fracturación de cámaras, por ejemplo 256 o paquetes de 512, pues efectivamente vas a quedar un poco atrapado entre 30 a 60 megas por sector inalámbrico. No te va a dar más, el CPU va a estar al 100% porque los recursos te quedan un poco limitados. Air Max AC
duplica, bueno, y te da un poco más inclusive de capacidad, 78 megas a 156 megas, lo cual es una diferencia bastante grande, y para aplicaciones punto multipunto de video es perfecto. Nos va a permitir desarrollar aplicaciones muy interesantes. Obviamente el equipo puede estar un poco saturado, pero igual podría desarrollarlos mucho más tráfico. A-Fiber 5 o los A-Fiber en general que tienen 1 millón de paquetes por segundo, pueden desarrollar características muy interesantes, inclusive con paquetes mucho más pequeños. Hoy en día estamos introduciendo un nuevo A-Fiber, el 5X HD, que está en la última categoría directamente para poder trabajar. Este modelo tiene la habilidad de desarrollar 2 millones de paquetes por segundo, lo cual duplica su capacidad del modelo anterior, y anchos de canales más grandes, lo cual pues también duplica la capacidad de megas que podemos transmitir. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué hay tanta diferencia entre la arquitectura de eFiber con la arquitectura de los AirMax? AirMax son 811, acelerados por un WDS y hardware para poder obtener más rendimiento, pero, pero no tienen la habilidad de mover miles de paquetes por segundo, varios miles, casi millones, que es lo que mueve eFiber. El caso de eFiber es que eFiber lo hace a través de una aceleración por hardware. Y eso es algo que, por ejemplo, no existía mucho en el mercado. Usualmente se movía más por CPU. Pero un CPU necesita mucha energía, mucho consumo, mucha potencia, mucho calor también genera. Y eso es un problema, bueno, en algunos lugares de clima caliente porque el radio se nos puede morir, digamos, de una manera bastante rápida. Entonces, lo que nosotros tenemos es justamente un chipset de FPGA, el cual tiene la habilidad de acelerar por hardware justamente la parte de comunicaciones y nos va a permitir a nosotros poder obtener pues ese movimiento de paquetes con muchísima facilidad directamente. Ahora, vamos a decir que escogimos la familia. Vamos con Air Max C. Luego, para poder verificar qué radio necesitamos y qué características dentro de la familia, básicamente saber qué antena, por ejemplo, vamos a nosotros primero analizar algunos factores, que son tema de potencias y tema de ganancias, para hacer la estimación en la herramienta teórica. Entonces, cuando hablamos de potencias, acá también hay una discusión enorme. ¿Por qué no se usa la potencia máxima de los radios? Quiero aclararlo, porque eso también tiene una respuesta y obviamente fundamentada. Nosotros, cuando trabajamos en tecnologías más básicas inalámbricamente, AM, FM, UF, UHF, entre otras tecnologías, pues efectivamente las potencias eran prioridad, porque efectivamente eso daba la distancia y no necesitábamos mucha claridad de la comunicación, porque en realidad buscábamos que la onda llegue. Pero conforme han ido avanzando la tecnología de radioenlaces, hemos buscado desarrollar capacidad, y la capacidad como tal se puede lograr a través de mayor uso espectral o una onda o una modulación de onda, perdón, más compleja. Mientras más compleja sea la modulación de onda, más bits lleva, y mientras más bits lleva, más capacidad. Entonces, efectivamente ahí lo que nosotros justamente debemos hacer es que según la potencia, una modulación que queremos trabajar, hay ciertos rangos de potencias a poder trabajar. Mucha gente me pregunta, inclusive hoy en día Air Max AC sacó una generación 2, ¿qué es lo que mejora? La generación 2, inclusive que no está tratado acá, permite usar un poco más de potencia con las modulaciones más altas sin deformar la onda, manteniendo la estructura de comunicación, y eso es muy interesante. Entonces, por ejemplo, para 256 ya se puede inclusive mantener potencias entre 21 hasta 24, dependiendo el modelo de producto. Yo recomiendo usar las mínimas, en este caso 21, 23 o justamente 25, según las modulaciones que vamos viendo. Para este laboratorio yo voy a usar 21. Voy a suponer que quiero un enlace claro, necesito una onda clara de comunicación para poder desarrollar justamente el alto desempeño, ¿no? Obviamente A-Fiber tiene una modulación mayor, por eso es que también desarrolla más megas, la potencia baja en la modulación más alta un poco, pero en la modulación equivalente son bastante similares para poder operar. Ahora, ¿qué pasa si yo uso la modulación más alta? ¿Qué ocurriría? Si nosotros utilizamos una modulación un poco más alta, lo que va a ocurrir es que vamos a deformar la calidad de comunicación. Vamos a tener algunos errores y finalmente vamos a quedar estancados. Por ejemplo, ese es un caso. Tenemos ahí muy buen sistema de señal, menos 52, muy buena diferencia piso-ruido, 30, y la potencia está 23. Esta es primera generación de Air Max AC. Entonces, la primera generación de Air Max AC se recomendaba 19 dBm.
y 23 son 4 puntos más. Así que es más del doble de energía que estaba permitido. ¿Cuál es el problema? No puede desarrollar la modulación más alta. Pero si yo en la primera generación, porque aquí es un equipo también de primera generación, bajaba la potencia, por ejemplo, a 18, automáticamente se obtenía el nivel justamente de diferencia en la conservación de la onda y puedo alcanzar justamente la capacidad de la modulación más compleja. Esto realmente es muy importante. Yo sé que siempre buscamos más potencia, sí, a veces es necesario, pero muchas veces no lo es. Y este es un ejemplo claro en el cual no es importante tener tanta potencia, ya que efectivamente deformaría nuestra técnica de comunicación inalámbrica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de los radios? Dentro de los radios nosotros tenemos la habilidad de configurar las potencias. En el caso de Airmax, la potencia se indica de manera directa, así que técnicamente se puede ver cuánta potencia. Y en el caso justamente de eFiber, se configura a nivel de lo que llamaríamos nosotros EIRP. EIRP, esa palabra se usa mucho justamente en la parte de enlaces, tiene que ver con el presupuesto de potencia del enlace. Básicamente podríamos decir, bueno, no es técnicamente el presupuesto de potencia, sino es la energía total del sistema de radio. Pero bueno, el concepto, la idea es muy similar. Es potencia más antena, o sea, amplificación de antena menos las pérdidas. Como en el equipo se ingresa el valor de IRP, en este caso esto es un radio que tiene una antena de 23, entonces a 42 le restamos 23, nos va a dar justamente el tema de 19. Entonces la potencia real que se está utilizando es 19. Muchos de los sistemas justamente de radioenlaces trabajan con esta característica de EIRP. Entonces, hay que tener cuidado justamente cuando asignamos estos valores de que no estemos sobrecargando el enlace, porque eso es contraproducente. Muchos de los enlaces tienen un sistema de autocalibración de potencia para que, obviamente, si te equivocas, el equipo se autocorrija solo. Pero de preferencia hay que tener en cuenta que esto no lo deberíamos forzar, debemos dejar que el radio haga su trabajo directamente. Ahora, cuando nosotros vamos a insertar ese valor de potencia, la antena todavía no hemos hablado cuánto, pero digamos un valor X de antena, nosotros tenemos que esperar un nivel de señal de recepción. Por eso es que vamos a jugar con el valor de la antena. Y acá vienen los detalles. Nosotros tenemos que obtener un valor ideal de señal entre menos 45 a menos 55, de preferencia exactamente menos 45. Eso nos va a permitir poder desarrollar niveles de modulación muy altos. Hablo de los niveles de modulación topes de cada una de las tecnologías. ¿Y qué pasa si tenemos más energía? Si tenemos mucha señal, es un problema, porque efectivamente es como si te gritara, vas a tener errores de comunicación. Si tenemos muy poco, usualmente por debajo de menos 60, y ya estamos muy propensos a comenzar a tener problemas de ruido, problemas justamente de desempeño, pérdida de modulación, etcétera, ¿no? Si no tenemos la energía necesaria o la que necesitamos, ¿qué debemos hacer? La prioridad siempre es aumentar la ganancia de las antenas, no la potencia, porque la potencia, digamos, ya la podemos llevar hasta un tope. Digamos, en este caso, Air Max AC21 en generación 2 es un número muy bueno. Podría ser menos, claro, 4, 10, 15, pero 21 es el tope. Pero ya llegamos a 21, ¿qué podemos hacer? Aumentar la ganancia de la antena. Y efectivamente eso nos va a permitir a nosotros poder desarrollar los niveles de señal. Ahora, ¿cuáles son los niveles de señal mínimos que se recomendaría para ciertas modulaciones? Esto es los mínimos mínimos, usualmente de preferencia, siempre hay que tener un poco más. Y ahí podemos observar que, por ejemplo, en Air Max AC, menos 62 sería el nivel de señal mínimo para que esta modulación de 256 se pueda dar. Obviamente, pues no vamos a buscar siempre tener menos 62 de preferencia sobre menos 55, como lo mencioné hace un momento, a menos 45. Eso garantizaría que el enlace funcione perfectamente, que haga su trabajo de manera correcta y obviamente pues no tengamos muchos problemas. Si no podemos obtener la energía de recepción, debemos a veces limitar las modulaciones. Esto es algo que técnicamente también se maneja en los radios. Por ejemplo, si yo sé que no voy a poder desarrollar la modulación de 256 porque mi nivel de señal es muy bajo o mi interferencia es muy alta, entonces debería decir al equipo máximo trabaja en la modulación siguiente. Entonces, estos son ya algunos parámetros de configuración que se pueden hacer en los radios y es algo que justamente vamos a ver ahora a nivel de simulación. Perfecto. Entonces vamos a ingresar ganancias, potencias,
Vamos a ver el IRP y dentro de la familia vamos a ver qué producto vamos seleccionando para hacer el enlace que tenemos en este caso. Listo. Entonces, dentro de la familia de Airmax hay varios productos que podríamos trabajar. Bueno, no están indicados ahora en la parte, digamos, de la gráfica, pero vamos a poner un poquito más pequeño. Ahí está. Para poder justamente verificar, ¿no? Vamos a decir que, perdón, este duplicó el enlace. Listo, ahí está el enlace. Acá al momento que hacemos clic sobre el producto, vamos a poder jugar con el valor de potencia, vamos a poder modificar el valor de ganancia y esto efectivamente nos va a permitir poder alcanzar ciertos niveles de comunicación. Vamos a decir, por ejemplo, seleccioné antena 23, me dio un live in. Digamos, como es 3.9 kilómetros, yo calculo que una antena de 25, un Power Beam sería justamente lo más apropiado. Entonces vamos a ajustar la potencia a 21 y me está dando un nivel de señal de menos 41. En realidad es bastante alto. Estoy sobrepasando justamente el límite ideal. Vamos a bajar un poco la potencia, que sería lo ideal 45, 17 de potencia, 25 de ganancia de antena. Siempre debemos un poco tenerlo holgado. Una ganancia de antena mayor va a permitirnos tener más estabilidad. Ahora, hay clientes que me dicen, no, yo me voy al costo. Ok, si vamos al costo, tal vez un equipo de antena de 19, que es un NanoBeam, por ejemplo, o antena de 16, bueno, 16 ya no tenemos 19 y pasamos a 13. Entonces yo lo podría hacer también con un modelo como el Nanovinia 19, generación 2, el cual también soporta 21 de potencia, una antena 19 de IS y nos da más o menos un valor de menos 47. Podemos trabajar con ello o podemos forzar el enlace un poco más. Aprovechamos para forzarlo más distancia. Por ejemplo, si fuera 6 kilómetros, a 6 kilómetros ya estamos quedando muy cortos con esta arquitectura, entonces necesitamos más ganancia de todas maneras. Y por ejemplo, podemos usar un Lightbeam NC, que es procesador económico, o podemos usar radios que tengan antenas mucho más grandes, ¿no? Vamos a decir que insistimos en el mismo Power Beam y ajustamos a una potencia de 21 dB. Eso nos va a dar menos 45 de señal justamente a una distancia de prácticamente 6.6 kilómetros. En el caso del cliente, el cliente acá también vamos a ajustar su antena. Vamos a decir que la antena es 25, misma antena, misma potencia. Y nos va a dar prácticamente, perdón, es 21 nos va a dar el mismo parámetro de comunicación. Igual el IRP siempre sale indicado y de esta manera esperaríamos un nivel de señal de menos 52 en la vida real, digamos menos 53, sería lo que va a ocurrir, o menos 52 por ahí. Entonces, este indicador es muy importante por lo siguiente. Siempre cuando los usuarios se van a campo, ya hacen la implementación primero y luego revisan la parte teórica, siempre cometemos ese detalle. Entonces, cuando el técnico está alineando, me dice, ya prendieron todos los foquitos, ya está alineado. ¿Y cómo sabes que está alineado? Porque los foquitos prendieron. Y si lo revisas técnicamente, es que tenemos buen nivel, sobre menos 60 está bien. No. La respuesta técnica exacta de cuando está bien alineado es cuando ustedes casi están alcanzando el nivel de señal teórico. Por ejemplo, si la teoría me dice que debemos llegar ahí a menos 51, en la vida real no vas a alcanzar menos 51, es muy difícil, es verdad. Pero menos 52, menos 53, sí lo podemos alcanzar. Entonces le voy a decir al técnico que está en la torre. Mientras no alcanzamos ese valor de menos 52 o menos 53, ok, vamos a ser muy exactos, menos 53, todavía el enlace no está alineado. Pero ya cruzamos el menos 60. Sí, estamos por buen camino, pero no está el enlace alineado. Los enlaces alineados son muy importantes, especialmente mientras más compleja es la modulación. Por eso hay mucho cliente que a veces me dice, Luis, compré un radio iFiber, bueno, nunca he instalado uno, y me dice que es difícil, no desarrolla capacidad, se bloquea, se desconecta. ¿Qué ocurre? No puedes alinearlo de una manera tan básica. Necesita un poco más de delicadeza al alineamiento. ¿Por qué? Porque usualmente estos radios van a forzar modulaciones más altas. Y evidentemente eso necesita digamos, una eh, calibración más exacta en la parte inalámbrica de comunicaciones. Perfecto. Ahora, vamos a hablar del ancho de canal. Eso es otra también guerra constante con los instaladores. ¿Qué ancho de canal? Siempre que los encuentro los clientes, el ancho de canal es el máximo. Bueno, eso ya depende, cada uno toma la decisión qué ancho de canal desea trabajar. Pero les comento cuáles los anchos de canal disponibles.
Efectivamente, conforme tú aumentes el ancho de canal, vas a poder desarrollar, no digo que desarrolles, vas a poder desarrollar más capacidad. Evidentemente, según la familia, tecnológicamente la capacidad puede aumentar. Hasta ahí estamos bastante bien. Entonces, si solamente existiera ese concepto, todo el mundo usaría el ancho de canal más grande. Pero acá viene un detalle. Mientras más grande es el ancho de canal, el ruido afecta más. El ruido del entorno, me refiero. Entonces, mientras tienes un ancho de canal más grande, es más propenso tu señal a sufrir interferencia, lo cual no es bueno. Segundo, la densidad de energía baja. ¿Qué es el concepto de densidad de energía? Hay unas reglas justamente en la cual dice que conforme tú aumentas el ancho de canal, la energía, la fuerza de transmisión se distribuye en todo ese ancho de canal. En otras palabras, si uso un ancho de canal más grande, ¿recorro menos distancia? Pues técnicamente sí. Si usas un ancho de canal más corto, puedo recorrer más fácilmente mayor distancia. Pues sí. Por eso es que usualmente cuando recién se alinean los enlaces, se recomienda usar anchos de canal pequeños, 10, 20 MHz, 20 usualmente, y con eso luego incrementarlo según la necesidad. Obviamente lo que ganamos es más capacidad de datos, pero siempre lo que les digo a los usuarios, no expongamos el enlace a problemas que no necesitamos. Entonces, lo importante es seleccionar el ancho de canal según la capacidad que realmente necesitas en el enlace. Por ejemplo, digamos que este enlace de Air Max AC yo quiero 100 megas. 100 megas sería 20 megahertz. No necesito más. Ah, me olvidé de mencionar algo muy importante. Los enlaces siempre trabajan capacidad agregada. ¿Qué significa capacidad agregada? Que esos 100 megas que estaba hablando hace un momento serían de ida y vuelta. Ah, no, 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 yo quiero 100 de ida y 100 de vuelta. Entonces tú quieres 200 agregados. Efectivamente, ya eso le varía a 30 o 40 megahertz de preferencia, según las necesidades del caso, por ejemplo, en el Max AC. Entonces hay que tener en cuenta que estas diferencias los podemos tener. Ahora, hay muchos clientes en Air Max AC que, por ejemplo, dicen, Luis, en algunos casos no pudimos desarrollar más de 300 o 400 megas, a pesar de que el enlace estaba óptimo, me dice, bien alineado y todo muy bien. Pero me dice, teníamos un poquito de ruido en la zona, pero no en toda la frecuencia. Acá viene un detalle muy importante. Cuando nosotros usamos anchos de canal más grandes y pensamos que directamente podríamos trabajar justamente en un factor en el cual, digamos, vamos a imaginarnos de que la energía se divide, digamos, directamente en la parte de transmisión, vamos a tener, por ejemplo, en Air Max AC 4 bloques de 20 MHz, como ustedes los ven ahí. Ahora, estos 4 bloques van a generar transmisiones simultáneas y todos van a usar la misma técnica de onda, o sea, la misma modulación. Ahora, me puedo decir, pero solamente uno tiene ruido, entonces los otros tres llegan bien. No. Si solamente uno de los bloques tiene ruido, automáticamente lo que ocurre es que se degrada la modulación del bloque con ruido a una modulación más resistente, o sea, más simple, pero al mismo tiempo los demás, o sea, todos se terminan degradando a la misma técnica de onda. Esto ocurre, ¿por qué? Me dirán. Porque básicamente el radio tiene un módulo para poder operar. Esto es un OFDMA, o FM, perdón. Un OFDM tiene esa habilidad. Si fuera el radio FMA, va a tener una ventaja muy interesante contra la interferencia. Bueno, eso es algo que viene después en la familia iFiber, es en punto multipunto, pero todavía no está disponible. Pero digamos, ¿cuál es el detalle? Que debemos tratar de siempre usar los anchos de canales más apropiados según las necesidades, ¿no? Evidentemente, usar ancho de canal muy grande puede ser un problema, ya que efectivamente nos puede llenar de ruido. Siempre hay que buscar un punto de equilibrio para que este problema no se dé directamente. Ahora, ya hemos validado, sabemos qué producto vamos a instalar, sabemos cómo se podría comportar. Detalles rápidos que tenemos que revisar al momento de la instalación o implementación del equipo. Primero, buscar una buena ubicación física. Debemos considerar pues que la torre o mástil no se muevan, buenos vientos, buena estructura. Debemos validar la parte de estabilidad eléctrica, puesta a tierra, es muy importante. Nadie lo hace, pero se tiene que hacer siempre en los proyectos. Y tenemos que usar cables de redes apropiados. En el caso de Ubiquiti tenemos cables apantallados. Siempre se recomienda mucho cable apantallado para torres de más de 6 metros o cerca a fuentes de ruido de baja frecuencia, MFM, por ejemplo.
Y los blindados simples o los que tienen simplemente el foil, que es una pequeña lámina, se pueden utilizar en conexiones donde no tengamos mucho, digamos, capacidad de ruido ambiental de baja frecuencia, ¿no? Conectores metálicos, protectores de descarga siempre son muy importantes, sobre todo en zonas que son propensas a descargas atmosféricas y sobre todo para las torres principales de comunicación. En el caso de los cables de red de exterior, tienen que ser de exteriores y no el UV los destruye. Uno, dos, tienen que tener chaqueta, digamos, bastante gruesa. Y en el caso de equipos que van en torre, siempre recuerden la malla y anticrosto, que es importante en el cable de red. Efectivamente, los conectores metálicos hacen contacto con el noveno hilo de los cables de red. Recuerden que los cables de exteriores tienen que ser con cable de descarga, o sea, tienen que tener un noveno hilo específicamente para el tema de descarga de energía. En ese caso usamos el noveno hilo conectado a los conectores, que los cuales van al POE o el switch directamente y descarga la estática hacia el sistema de puesta a tierra, perdón, para que obviamente podamos proteger a los equipos. Si es una zona propensa mucho a descarga, se recomienda agregarle a este sistema ya existente de cable de descarga el protector. El protector es un pequeño accesorio que se ubica cerca al radio, máximo 50 centímetros, de preferencia 30, el cual tiene la habilidad de estar conectado a un cable de tierra de mayor capacidad, o sea, un mayor grosor directamente. Y eso nos va a permitir efectivamente poder descargar la energía estática con una mayor facilidad y eso nos va a poder solucionar de manera bastante rápida, bastante eficiente, justamente el tema de proteger los equipos en sí ante descargas atmosféricas. Los equipos pueden soportar aproximadamente 20.000 kilovolts, pero el detalle es que no lo pueden aguantar la energía. Si la energía se acumula en el equipo, no solamente pasa, sino se acumula, el equipo se quema. Entonces, un sistema de descarga a tierra como esto permite una aceleración de la descarga aerostática y evitando que eso se acumule permanentemente en el equipo y obviamente pues lo pueda dañar. Como complemento para instaladores, hay una batería portátil para hacer pruebas de cobertura o mantenimientos en los radios, y este se llama justamente el NuInstaller. El NuInstaller es una pequeña batería portátil que genera 24 volts, compatible con radios justamente de Air Max para poder hacer las implementaciones, y esto simplifica enormemente los trabajos. Inclusive tiene Wi-Fi para generar la comunicación directamente a los dispositivos, entre otros. Entonces tenemos ahí una fácil implementación, un accesorio bastante interesante para poder trabajar la parte de implementaciones en torre, última milla o torres principales, y esto facilita mucho los tiempos justamente de manejo de los productos a los instaladores. Entonces, ¿cómo mejorar un enlace? Ya digamos que hemos tenido las buenas prácticas al momento de la implementación y hemos seleccionado correctamente el producto. Ahora lo importante es alineamiento. El alineamiento es fundamental para que un enlace pueda trabajar. Es muy importante que la diferencia entre las cadenas sea 0 o de posible máximo 3. Una diferencia mayor de 3 va a dar problemas en la técnica de la onda y obviamente problemas de desempeño, lo cual no queremos en sí en la solución. Ahora, esto es muy importante trabajar porque hay bastantes clientes que usualmente tienen mucho problema de desbalanceo de cadenas. Si tenemos desbalanceo de cadenas, esto va a afectar directamente la estabilidad del enlace. Ahora, esto se puede dar básicamente por un tema físico o una obstrucción en la línea de vista para poder trabajar. En el caso de las antenas de e-Fiber, por ejemplo, que son de gama alta, si nosotros no tenemos alineado el equipo, el desempeño cae drásticamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, no es que cayó muy drástico, fue 300 megas de capacidad, bien alineados son 400. Bueno, es una cantidad bastante considerable de capacidad adicional. Por eso es muy, muy, muy importante que se haga el esfuerzo justamente del alineamiento. El alineamiento no se puede corregir por software, eso es también algo que muchos clientes preguntan. Se tiene que corregir físicamente en campo. Entonces, eso va a ser muy importante que lo podamos trabajar para poder conservar, obviamente, pues un desempeño muy alto en la parte de los equipos. ¿Qué pasa si no alineamos? Bueno, si no alineamos vamos a tener un problema de errores de modulación porque el equipo va a intentar usar una modulación, luego otra, va a cometer errores si usa una alta, baja, digamos, a una menor, la capacidad cae, intenta subir, entonces el equipo entra entre un ping-pong ida y vuelta y tratando de probar diversas modulaciones. Esto va a generar problemas de latencia, problemas de pérdida de capacidad
y obviamente a retransmisiones no deseadas, pero obviamente nos van a generar problemas. Entonces, muy importante para que el equipo pueda tomar buenas decisiones es que el equipo esté correctamente alineado y así nos evitamos problemas. Ahora, hay muchos clientes que en algunos casos me dicen, no lo podemos alinear. Si no lo podemos alinear correctamente, estamos fuera de la zona de cobertura de la antena, es un detalle. Podemos tener obstrucción de la línea de vista o podemos tener de repente alguna fuente de refracción, lluvia, neblina en el recorrido del enlace. Entonces, obviamente, esos patrones afectan un poco digamos, los valores de señal de los enlaces en sí. Ahora, en la vida real, siempre he encontrado muchos casos en los cuales hay problemas de desarrollo. Me dice, este enlace tiene problemas. Vamos revisando. Primero, las potencias no son iguales. Eso tiene que ser, por ley, deben ser iguales en ambos lados. Para casos punto a punto multipunto, sí pueden ser diferentes, varía según las distancias. Y en el caso justamente de los niveles de alineamiento, 6 puntos de diferencia, 3 puntos de diferencia, y obviamente pues eso nos va a dar en consecuencia grandes problemas en la parte justamente de estabilidad de los enlaces. Ahora, si ya tenemos el enlace correctamente alineado, ya esa parte fue solucionada, y el técnico bajó de la torre. Listo, su trabajo en la parte física terminó. Ahora, ¿qué es lo que falta? Buscar la mejor frecuencia. Como trabajamos en frecuencia de banda libre, es muy probable que tengamos algunas contaminaciones. Entonces, debemos ahí buscar justamente una frecuencia más libre para poder operar. Para eso tenemos el asistente que se llama el AirView. El AirView, en hacer tipos de AirMax AC, corre en caliente, o sea, en paralelo, no corta en enlace, como es en la primera generación de Air Max. En el caso justamente de los nuevos equipos de eFiber, también tiene esa característica en los que son HD directamente. Entonces, podemos nosotros mirar el entorno y efectivamente verificar cuáles son los espacios de frecuencia más libres que podamos tener para poder operar. Ahora, muchos usuarios me dicen, ¿y cómo desarrollo frecuencias más libres? La única forma de desarrollar frecuencias más libres, si es que todo está muy contaminado, es usar una antena más directiva. Una antena más directiva tiene un ángulo más pequeño y eso le permite poder efectivamente y digamos, no escuchar a los entornos y obviamente pues tener frecuencias libres para poder operar. Entonces ahí tenemos que ver cuánto espacio de frecuencia tenemos, 40, 20, 10, colaborarlo justamente o revisarlo en colaboración con el ancho de canal que necesitamos para el proyecto y de esta manera podemos nosotros desarrollar justamente ya la parte de qué frecuencia vamos a trabajar. Perfecto. Ahora, si no hacemos caso a esto, mucha gente me dice, no, vamos a poner la frecuencia que queremos. ¿Cuál es el problema? Si ustedes ponen la frecuencia que desean, es muy probable que no tengamos diferencia señal-ruido. Entonces, eso también lo indican los equipos. ¿Qué es la diferencia señal-ruido? El CNR es justamente el valor de señal contra la interferencia en el entorno que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente el equipo, al no tener esa diferencia de señal contra el ruido, comienza a tener errores en la técnica de la onda. Y eso podría ocasionarnos problemas muy grandes. Por ejemplo, en el lado derecho vemos una diferencia de 33, muy buena, así que 256 necesita mínimo 30, que es lo de la izquierda, mínimo, pero ya está sufriendo, y 33 genera una muy buena claridad en la recepción de los símbolos, o sea, todo llega exactamente donde debe ser. Pero ¿qué pasa si tenemos mucho ruido? Por ejemplo, ¿no? Tenemos buen nivel de señal, menos 55, la potencia está un poco alta, pero igual, ¿cuál es el problema? Tenemos interferencias muy altas. Y cuando tenemos interferencias muy altas, la diferencia señal ruido es 19-18. Y eso es para modulaciones de 16 QAM, que es lo que está acá, lado justamente central. Entonces 16 QAM funciona bien, no se distorsiona mucho. 64 se está mezclando todo. Entonces, ¿por qué? Porque 64 necesita mínimo 25. Entonces, ¿qué ocurre con el radio? Ping, pong, para un lado y para otro. Entonces, transmite, error, retransmite, bien. Transmite, error, retransmite bien. Pierdes más del 50% de capacidad de enlace solamente por este pequeño detalle. Entonces, efectivamente, lo importante acá es buscar una mejor frecuencia o, sabes que no hay una mejor frecuencia, hay que reducir ancho de canal por tema de espectro, o tenemos que proyectar que la antena que pusimos necesita más aislamiento de ruido. Entonces, efectivamente, ahí ya significaría significa ya un cambio de antena, pero en muchos casos, ajustando un poco el ancho de canal, ajustando un poco, digamos, las frecuencias, podemos mejorar el desempeño de un enlace significativamente. Ahora, en algunos casos, como lo mencioné anteriormente, va a ser muy necesario limitar la modulación. En este caso, cuando hablamos de limitar la modulación, le indicamos al equipo cuál es la modulación máxima de transmisión. Como hay dos radios,
cada uno pues limita la modulación que transmitiría como máximo. Esto es muy importante porque si en el caso, pues, nosotros vemos que hay mucho ruido y no queremos que desarrolle cierta modulación porque va a generar problemas, podemos ir limitando ese comportamiento y de esa manera podemos obtener justamente una mayor capacidad en los equipos para la parte de comunicación, ¿no? Algo como, por ejemplo, estaba viendo en este caso. Por acá creo que tengo un enlace que estaba monitoreando ahora. Eh, a ver, un segundo. Lo estaba monitoreando por acá. A ver, parece que perdí la contraseña. Acá la tengo. Ya. Entonces, por ejemplo, este radio es un iFiber, está operando, lo estoy monitoreando justamente ahora. Y ahí podemos visualizar justamente que yo estoy limitando una modulación de 64, ¿no? Obviamente puede ir más, pero limitado a 64. Aparentemente hay un problema de interferencia que el cliente me comentó, entonces le estoy ayudando a revisar a ver si esto es correcto. A la fecha, pues estamos desarrollando 300 megas de ida, 380 de ida, 380 de vuelta, y se mantiene constante. Bueno, ahorita se cerró la ventana. El problema es que si yo subía la modulación a un punto más, porque sí lo permite, por el nivel de señal más o menos me podría dar 256, está volviéndose muy inestable. Entonces sube, baja, y eso es muy malo, porque apenas le ponemos carga a un enlace, eso se va a ir para abajo directamente a nivel de performance. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Perfecto. En el caso de los radios de iFiber, los radios manejan split, son los únicos modelos que pueden manejar una frecuencia de ida y una frecuencia de vuelta diferentes. Esto Air Max no lo puede hacer, hay que tenerlo en cuenta, entonces más que todo justamente para radios de arquitectura e iFiber. Luego tenemos lo que es factor de tiempo aire. Este es un valor muy interesante que se trabaja en lo que viene a ser la parte de Air Max, en el caso de Air Max AC. Esto nos indica cuál es la eficiencia de la utilización de la medio RF o de la tarjeta RF de los radios. Efectivamente, nosotros podemos verificar en tiempo real cuánta capacidad está consumiéndose la interfaz RF y efectivamente si el equipo tiene libre la capacidad de RF. Antes solamente podíamos ver CPU y memoria, obviamente CPU procesamiento, memoria, encolamiento de información, pero el RF nunca lo sabíamos, así que nunca sabíamos ya cuál era la limitación del radio. Ahora vamos a poder saber esto. Y esto es muy interesante porque una red punto multipunto, cuando tienes muchos puntos conectados o suscriptores conectados, puedes saber exactamente qué consumo de la red tiene cada uno de los clientes a nivel de un porcentaje. El máximo es 100%, así que vamos desde ahí analizando cuánto consume a nivel de capacidad cada uno de los usuarios. Inclusive en tiempo real, los reportes nos van a mostrar, inclusive hasta los paquetes por segundo, que vamos procesando en cada uno de los radios. Por ejemplo, estaba generando un tráfico masivo y me estaba llevando 43.857 paquetes por segundo en procesamiento. Entonces, eso lo podemos ir forzando en los radios para poder ir viendo justamente esos detalles. Acá podemos mostrarlo un poco más, donde podemos observar cuál es el consumo de tiempo aire total de un punto multipunto y nos desglosa por clientes cuánto está consumiendo cada uno de ellos. Entonces, estos son detalles que nosotros también podemos verificar directamente en la parte de interfaces de los radios. Recordemos que en el caso de Airmax estamos trabajando con TMA. Airmax lo que obtiene es una arquitectura, ordenamiento de comunicación a nivel de tiempos, ranuras de tiempo. Esto se trabaja de manera automática, tú no tienes que configurarlo, pero lo importante es saber que el radio asigna tiempos de comunicación. Para que los tiempos puedan funcionar correctamente, es muy importante que las distancias que reporta el radio sean correctas. Esto es algo que los usuarios justamente, en algunos casos me decían por qué la distancia es importante y se menciona mucho. Si la distancia no es correcta, el tiempo de espera de la información de llegada o de recepción efectivamente puede ocasionar problemas solicitando retransmisiones o duplicando la información o rechazando justamente la información recibida.
Entonces, verificar que la distancia sea la correcta es uno de los primeros puntos cuando detectamos que la red se nos pone inestable. Ahora, ¿por qué la distancia puede ser considerada de manera incorrecta? Podría ser un tema de refracción, podríamos tener un problema de línea de vista o alineamiento fuera de la zona de cobertura de una antena. En el caso de iFiber, el alineamiento, bueno, la distancia no se puede corregir manualmente. En el caso de ERMAX sí, pero no es una corrección, es un parche. Es como para vamos a estabilizar un poco la red, te doy un poco más de distancia para que esperes más un poco por la recepción de la señal y de esa manera un poco que mejoramos la estabilidad, pero sacrificamos capacidad del sector. Mejoramos estabilidad por capacidad del sector. Pero desarrollar redes inalámbricamente en punto multipunto es muy importante. No voy a explayarme mucho en esto porque son temas muy grandes, pero lo que quiero detallarles acá es que si quieren hacer distancias largas, antenas de tipo panel son lo más recomendado, distancias cortas, antenas de tipo simétrico serían lo más apropiado en los proyectos. El motivo es que las antenas tienen diferentes patrones de irradiación de zonas de cobertura. Entonces, en Ubiquiti tenemos ambos diseños de antena para trabajar en los proyectos según las necesidades que ustedes pueden requerir en cada uno de los escenarios. Ahora, si estamos muy cerca de los suscriptores, antenas simétricas son muy buenas, pero no desarrollan mucha distancia. Y si tuviéramos suscriptores más lejanos, pues efectivamente antenas panel son lo más apropiado. Las distancias que he puesto ahí son consideradas con estos suscriptores Lighting AC generación 2, que tienen un costo bastante reducido. No vamos a poner tampoco radios muy grandes, porque si no el costo, pues obviamente no nos lo va a permitir. Algunos tips en punto multipunto. Esto es ya un reporte igual rápido para no consumir más tiempo. Eh, Tenemos que verificar la apertura de la antena. Tratemos de usar la apertura necesaria. Si quieren 30 grados, en 30. Si quieren 60, 60. Si quieren 90, 90. Pero no traten de usar aperturas más de lo que necesitan, porque eso genera mayor apertura o posibilidad de ruido. Usar de preferencia antenas que manejen inmunidad, digamos, al aislamiento e interferencia, o manejen algún tipo de blindaje, por así decirlo. Eso ayuda mucho a mejorar la diferencia señal-ruido, de preferencia la mayor ganancia posible, siempre y cuando pues cumpla con los requerimientos del ángulo necesario para balancear justamente los aspectos de diferencia señal-ruido. Evidentemente, utilizar el suscriptor apropiado en un punto multipunto es uno de los puntos fundamentales en la parte de la comunicación. Entonces, eso sí, efectivamente, ya hay tablas de información donde ustedes podrían revisar esto sin ningún inconveniente. Una antena sectorial de aislamiento, como la de la izquierda, va a tener una mejor focalización de señal, eso es muy importante y esto no solamente es teórico, en la vida real esta focalización y aislamiento se da. Por ejemplo, la de hecho una de 90 cubre, pero no tiene aislamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando queremos tener mayor claridad, una antena que tiene un ángulo más grande va a tener también más absorción de ruido. Recuerden que las antenas son elementos pasivos, entonces no solamente van a recibir nuestra señal, sino que van a recibir todas las señales que encuentran en el entorno. Y eso en algunos casos puede ser un poquito contraproducente, efectivamente. Entonces, debemos tener en cuenta de que efectivamente tenemos que seleccionar la antena apropiada según el ángulo que estemos buscando para no absorber mayores ruidos o señales a las que estamos buscando. AirMax AC inclusive tiene herramientas adicionales como control automático de potencia, muy bueno, especialmente para punto multipunto, niveles mínimos de señal de conexión, filtro TDMA, que ya la última versión, que ha generado mucha confusión, lo hemos cambiado por calidad, pero el nombre es prácticamente lo mismo, y la calidad justamente el TDMA es para penalizar algunas estaciones que estén mal conectados. Por ejemplo, una estación tiene problemas, entonces, ¿qué? Vamos a penalizarla por un tema de que está degradando mucho el enlace inalámbrico y preferimos justamente que la mayoría de estaciones pueda funcionar bien directamente. Perfecto. Entonces, ya en la parte final, unas recomendaciones. Bueno, por temas de tiempo vamos a desarrollar, bueno, hasta acá básicamente la parte de educación. Validar la línea de vista, simular la energía de recepción de los radios y antenas para predecir desempeño en los enlaces. Siempre usemos los valores correctos de antenas, o mejor dicho, el producto correcto según las distancias. Torres de estructura de los radios deben ser instaladas, digamos, estables, de manera de no tener problemas. Siempre trabajemos con energía eléctrica también estabilizada. Usemos cables de red para exteriores, usemos encriptación compleja para no tener problemas. Alineamiento fundamental, evidentemente, es el punto donde esfuerzo físico tiene que darse. Buscar siempre la frecuencia más limpia y respetar las potencias de transmisión según las modulaciones.
usar las últimas versiones en los radios justamente para manejar la parte de, digamos, de arquitectura, de compatibilidad, de mejores prácticas, etcétera, para no tener ningún inconveniente. Y obviamente monitorear los radios con un software de gestión, documentar la red y hacer los backups respectivamente. Entonces, tenemos toda una solución bastante completa. Air Max AC en este caso nos va a permitir desarrollar rendimientos bastante altos. Hay que resaltar de que Air Max AC tiene la opción de retrocompatibilidad con Air Max M, solamente para que estemos al tanto. Y efectivamente tenemos todo un material de apoyo en el cual ustedes podrían revisar en nuestra comunidad en español para poder acceder justamente a mayor información o detalles de cualquiera de los productos. Perfecto, ya de esta manera llegamos a la parte final. Ahí, bueno, me robé un poco más del tiempo programado. No sé si Ronald tuvieras tú algunas consultas, algunas dudas. Muchas gracias, Luis. Sí, sí, creo que todo el mundo ha estado muy atento a tu presentación, que ha sido muy positiva, muy desglosado ya a nivel de todos los parámetros de Ubiquiti, ya acerca de las mejoras en interacciones de redes. Hay algunas dudas que tienen los integradores. Te puedo leer para que tú nos puedas despejar. Hola. Sí, te escucho. Sí, perfecto. Bueno, el señor Fernando Ceballos nos dice, mi consulta es, la vegetación, ¿cómo se puede definir en el Airlink? Ya, el Erlang, el software de simulación, no tiene la habilidad de estimar vegetación y no tiene la habilidad de estimar construcciones por un tema de que no están a nivel de topografía. En todo caso, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es hacer una proyección de cuánto es la vegetación en la zona. Si es una zona con vegetación que está con un poco de árboles, digamos que la mayoría de árboles tiene promedio 15, 20 o 30 metros. Entonces tenemos nosotros que en el software sobreproyectar esa altura. Por eso es que el software tiene la habilidad de que dentro del recorrido en enlace decirte cuál es el margen de tolerancia libre. Pero no es que el software lo puede estimar directamente, eso hay que proyectarlo. Perfecto. Hay otra duda también que dice, bueno, ha utilizado Lightlink, pero tuve una duda y realicé un enlace, pero no tenía conexión. Le incrementé 1 metro de altura y hubo tráfico. En esta zona vegetal, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, es importante ese tema de que los enlaces tengan la línea de vista. Si no, evidentemente, pues los enlaces van a comportarse de forma extraña y obviamente, pues no es algo que estemos buscando nosotros en los proyectos. Ya. Otra de las preguntas dice, el tema del, dice, ¿puedes aclarar otra vez el tema de los chains? ¿Son en transmisión vertical, horizontal? Sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de alineamiento o las cadenas, bueno, en realidad le llamamos cadenas, son vertical o horizontal, bueno, dependen de la antena, en algunos casos pueden ser el tema de su dual slant, como en lo que es en A-Fiber, pero la idea justamente en el caso de trabajar alineamiento de cadenas es vertical o horizontal. Eso tiene que estar completamente nivelado para que los enlaces puedan desarrollar justamente su capacidad. El alineamiento de cadenas nos indica que los equipos estén físicamente apuntando entre ellos. Si esto no está correctamente alineado, vas a tener capacidad, sí, pero no vas a tener el 100% de capacidad. Y obviamente lo importante en los enlaces es que tratemos de que lleguen al 100% de capacidad para no tener problemas en la vida real. Eh, Otra de las preguntas que nos dicen es con respecto al ancho de canal, que es muy variable principalmente en los productos AC. ¿Por qué al abrirse a 80 MHz tenemos más o somos más sensibles al ruido? Al momento que nosotros utilizamos ancho canal más grandes, primero que nuestro área de impacto en la zona de espectro es mayor, entonces en la zona de frecuencia es mayor. Por lo tanto, vamos a ser más propensos a absorber más interferencias. Es algo que justamente es un principio de RF. Al principio mencionaba de que cuando ustedes hagan cambios en los equipos hay cosas que se van a sacrificar. Esta es una de ellas.
Al momento que tú tratas de escuchar, digamos, o tratas de operar una frecuencia más grande, también vas a volverte un poco más, digamos, vas a absorber más los ruidos que estén cerca de esas frecuencias. Eso es normal en los radios. Por eso es que usualmente se usa frecuencias más ajustadas para no sufrir este problema directamente. Perfecto. Ya, y una última pregunta con respecto a la modulación, que eso es muy importante. No siempre el que grita más se escucha mejor. La modulación, ¿cuál es el promedio o el rango que siempre tiene que tener los enlaces? Bueno, a nivel de modulaciones, yo recomiendo mucho usar 256 o 64 hoy en día en radios, digamos, de gama media, radios de gama alta, estamos usando 1024 ya de modulación. Obviamente pagamos más por el equipo por usar dicha modulación y eso nos permite un poco mayor eficiencia espectral y obviamente pues más capacidad de megas al final. Entonces, esto se recomienda que busquemos la modulación que justamente es la por la cual estamos comprando el radio. Por ejemplo, hay clientes que me dicen, compré un A-Fiber, muy bueno el A-Fiber, pero le compré la antena muy chiquita para un enlace muy largo, entonces te va a limitar una modulación baja. Tratemos siempre de seleccionar la antena apropiada para el radio que queremos trabajar, para que se comporte en base a la modulación que estamos deseando. Entonces, mi recomendación es que siempre que aprovechan una tecnología, traten de que la tecnología corra al 100%. Entonces, para que corra al 100%, necesitamos obviamente utilizar los accesorios correspondientes para no tener problemas. Así es, muy bien. Y bueno, una última pregunta que me surgió aquí el señor Carlos Tinitana, los Power Beam de 500 AC, enlace de 20 kilómetros, ¿cuántos megas puedo pasar? Yo creo que con el Lightlink puedes sacar esa Exacto, en realidad ahí medida, ¿no? tendríamos que calcularlo. Va a depender de varios factores. Lo que pasa es que no solamente es el tema del radio, es la antena, es la línea de vista, ¿correcto? Es la potencia que vamos a usar. Ahora, yo calculo que el ancho de canal que vamos a trabajar, yo calculo que un escenario promedio a unos 20 megahertz, digamos, Sí, en ese equipo, podríamos ideal. desarrollar cerca de los... No vamos a alcanzar a la modulación de 5.6, probablemente estemos en modulación de 64. Así que yo estaría estimando cerca de los, en 20 MHz, cerca de 60, 70 megas. Eso es variable. Ahora, me dicen, no, pero quiero más capacidad. Claro, podemos aumentar más el ancho de canal, pero no sabría decirte si la zona donde lo vas a instalar, la frecuencia está libre para poder usar anchos de canal más grandes. Como os digo, es muy relativo. Ahora, lo importante es siempre verificarlo en la herramienta de simulación y si queremos asegurarnos o ir a lo seguro, es usar antenas más grandes para que en la vida real eso nos ayude a superar, digamos, imprevistos de interferencia, etcétera. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por tu apreciación, ¿no? Es de mucha ayuda todas estas herramientas y todas estas técnicas que se deben usar en el día a día y en la práctica de las instalaciones, ¿no? Creo que a todos, para todos ha sido de mucha ayuda, de mucha utilidad tus conocimientos, Luis. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ronald, por la oportunidad y bueno, gracias a todos los asistentes. Igual, cualquier consulta, estamos a la orden. Sí, muchas gracias a ti, Luis. Bueno, quedamos también, pues ahí ponemos en pantalla el correo electrónico de Luis Ortega. Cualquier duda, sugerencia, información que necesiten hacer, lo pueden hacer también por medio de nosotros, estación mayoristas, o directamente con Luis para poder despejar las dudas y ayuda también en los proyectos. ¿Okay? Muchas gracias, Luis, nuevamente, y a todos los distribuidores también. Muchas gracias por haber asistido a este webinar. Recuerden que esto queda grabado en nuestro canal YouTube para que ustedes lo puedan retransmitir una y una vez y repasar su contenido. Gracias, que tengan una buena tarde. Chao, Luis. Hasta luego, gracias.